Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. En debate, vamos a hacer debate esta noche, no vamos a hacer entrevistas personales, sino que vamos a mantener un pequeño debate, tertulia, con un contenido un poquito más express. No los tres temas habituales, sino que vamos a tratar dos temas, en este caso, dos temas que son de actualidad. Vamos a comenzar con el tema de los menas, aunque la expresión no esté muy bien utilizada, pero se está diariamente utilizando la expresión reparto de menas. Bueno, vamos a puntualizar que se trata de personas, no de cosas, con lo cual el tema de reparto suena muy mal decirlo de ese modo. El segundo tema que trataremos, bueno, pues España y el mundo en general eran completamente distintos hace 5 años. Hace 5 años pues estábamos inaugurando lo que era el confinamiento en los hogares. ¿Por qué? Por aquello del COVID. Bueno, pues vamos a repasar junto con nuestros invitados qué nos ha dejado el COVID 5 años más tarde. Invitados que paso a presentarles inmediatamente. Comienzo por este lado, Juan Méxica, que es abogado y profesor universitario. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, Silvia Argüelles, que es abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Adolfo Santos, que es formador. ¿Qué tal? Buenas noches. Genial. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a comenzar sin prisa, pero también sin pausa, con el tema de los menas. Esta misma mañana salíamos a la calle y preguntábamos en una pequeña encuesta, en un pequeño muestreo poblacional, bueno, pues si las personas encuestadas eran favorables a que las comunidades autónomas tengan que acoger a los conocidos como menas. Estas son sus respuestas. ¿Está de acuerdo con que las comunidades autónomas acojan menas? Sí, siempre que no sean más de las que se pueda tratar como Dios manda. Yo creo que es necesario. Tenemos que buscar soluciones para un problema que tienen algunas comunidades autónomas, como es el caso de Canarias, y tenemos que ser solidarios todos. El problema es regularlo muy bien y que esto al final no sea un efecto llamada tampoco para emigrantes o para familias de emigrantes. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, porque creo que son personas humanas y necesitan ayuda, seguramente. Sí, estoy de acuerdo. Son niños y necesitan ayuda. Entonces sí, lo que me parece es un poco que están como comprando o vendiendo, no sé, parecen mercancía, no me gusta. Bueno, estoy de acuerdo con un orden, que haya orden y concierto, no que venga todo, o sea, todo Dios por aquí sin control y sin nada. Ahora que vengan, sí, y que vengan controlados y que les ayuden, que no los dejen luego tirados en la calle como ocurre muchas veces, porque hay que tener en cuenta que nosotros también salimos primero y entonces hay que tener un poco de reciprocidad con toda esta gente. Sí. Oye, porque primero tuvimos que nos cogieron a nosotros cuando fuimos a Rusia y todo eso, pues ahora es el momento de devolver a la gente lo mismo. Bueno, pues ahí teníamos esas respuestas de la ciudadanía en este caso y abrimos el debate ya. ¿Consideran que este reparto que se está haciendo de menas, menores no acompañados por las distintas comunidades autónomas es correcto? Se han desmarcado Cataluña y Valencia por motivos, en la forma distintos, en el fondo quizás similares. ¿Qué les parece? Puede comenzar el que lo considere. Silvia. Venga. Es un tema delicado, porque ya solamente con la introducción que hiciste, donde dices que parece que el término está mal utilizado, cuando al final es un acrónimo de menores no acompañados. Entonces ya estamos hablando ya directamente de menores de persona. Claro. Lo que es que el término en sí está estigmatizado porque, ahí es una situación que tiene muchas aristas y entre ellas algunas negativas que parece que no se quieren ver. Sí. Entonces, ese estigma, el no querer abordar las cuestiones de una manera con la realidad que ello implica, hace que la propia terminología quiera ese estigma, porque están surgiendo unos problemas alrededor de las circunstancias de estos menores que desde el discurso político, a mi juicio, no se aborda. ¿Habría obligación de acoger? Es que yo creo que parto de que a mí me parece que hay una constante vulneración de los derechos de esos niños y de los menores. Todo niño tiene derecho a una familia y a unos padres, porque eso te adquiere una identidad. Sí.
y el hecho de lo que debería siempre, y el objetivo final de la política con estos menores, debiera ser siempre el retornarlos a sus familias de origen. Esto de aparecen aquí en suelo español y ya nos los quedamos para tutelarlos, o sea, me parece espeluznante para esos derechos de esos niños. Lo primero porque lo que se está viendo es que, contrariamente a lo que pues, entiendo, que a lo mejor algunos de ellos empujados por sus propias familias, pero otros, el drama que se está diciendo desde Marruecos es que hay una moda allí, o hay un discurso para los jóvenes de allí en los que si te vas a España vas a vivir así o asado y te van a dar una paga y vas a no sé qué, vas a tener ahí una vida y unas expectativas vitales que no es cierto. Muchos de ellos se lanzan a venir aquí contrariamente al conocimiento de sus familias. Muchos de ellos es un auténtico drama, que yo me imagino como madre que de repente mi hijo desaparece y está en otro país y ese país dice que lo acoge y se queda con ellos y que no me lo va a devolver, o que no se está haciendo desde el trabajo diplomático que debería hacerse desde el Estado marroquí junto con el español, de identificar quiénes son esos niños y retornarlos a sus familias, porque puede haber, y hay de hecho muchas familias que los están reclamando y que por desconocimiento de dónde están, cómo están, y los han perdido. Y me parece un verdadero drama para con esos niños. Entonces siempre el objetivo final obviamente están aquí y hay que darles unas condiciones dignas de vida, pero siempre con el trabajo político y diplomático de que esos niños tienen que volver a retornar a su país. Y también el de llevar a cabo discursos y políticas en las que la realidad es que venir aquí no es buscar, no les van a ofertar un futuro mejor, y siempre con la idea del retorno a sus países, porque la única manera que te garantiza de tener unas circunstancias dignas en el país al que te vaya a acoger es que lo hagas con los cauces y las garantías adecuadas. Entonces, venir aquí para ir directamente a un centro tutelado sin el apoyo familiar, emocional, el cariño, la afectividad que te da la familia, y los límites también que te pone una familia, críos con una situación de orfandad ya directamente. Y luego se están viendo que hay problemas en los propios centros que están muy opacados por parte a la luz pública, no se llega a decir, pero se están dando, y ha habido escándalos de abusos y agresiones sexuales por parte de educadoras hacia esos niños. No sabemos en qué estado están esas investigaciones, o cómo a raíz del fallecimiento de una de esas tutoras, en este caso no eran menas, esos chicos, pero bueno, al final hacen las mismas funciones. Se está viendo que hay una falta absoluta de recursos, unos malos protocolos, de personal, a nivel administrativo las cosas no funcionan bien, y entonces en un centro que no se funciona adecuadamente, difícilmente se va a poder dar unas buenas condiciones y unas buenas expectativas de futuro a estos menores. Adolfo, Juan. A mi entender, bueno, como decía la compañera Silvia, además te llamas igual que mi hija, así que es fácil de acordarme. Y luego confluye en muchas cosas, ¿no? Muchas. El tema de la distribución yo creo que es algo, digamos, contingente, en el sentido de que entran por Canarias, pero mañana pueden entrar por otro sitio. Es decir, que concretamente la frontera es permeable por todos los sitios, ¿no? Lo es. Posiblemente lo que no tenía que existir, pero existe, es precisamente esa llegada. ¿No? Esa llegada que a veces es promocionada también, ¿eh? Yo no sé si es concretamente por las propias familias, que a veces me imagino que también por muchos protagonistas que hay por ahí, desde incluso ONGs, etcétera, etcétera, como yo no estoy, digamos, en contra de ellas, pero a mí me sorprende a veces la cantidad de interlocutores que hay de todo tipo en un medio tan difícil como es el mar, ¿no? Y de repente pues tenemos barcos, tenemos un montón de gente moviendo, es decir,
que en alguna medida estamos casi ante una mercancía, porque realmente tal parece que hay un trasiego marítimo, ¿no? Propio de barcos. Entonces es un tema muy complejo, desde luego donde debían estar era retornados, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque veo difícil su integración aquí, sobre todo concretamente si los tienes en un medio como es un centro, donde son todos de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿con quién se integra? Es decir, en definitiva estás creando guetos que luego se van a trasladar también al resto de los lugares o a donde vayan finalmente a estar, ¿no? Que esa es otra cuestión, el tema de distribución. Claro, es muy fácil concretamente acoger y luego, claro, esos niños pues tienen unos gastos y tienen concretamente unas exigencias, a lo que decía Silvia también, ¿no? Por lo menos lo mínimo que exige la dignidad humana, lo que dice el artículo 10 de la Constitución, ¿no? Sí. Y esos mínimos, claro, desde algún punto tienen que salir los recursos, ¿no? Por tanto, un tema muy difícil y, desde luego, Europa, como tal Unión Europea, debía abordar, pero con, digamos, no una visión solamente política, sino con una visión práctica y con una visión, desde luego, no dejar entrar a todo el mundo y luego, pues, a ver lo que ocurre, ¿no? Que lleguen aquí y estén en un hotel del Berrón o estén en no sé en dónde, ¿no? Es decir, eso no me parece concretamente que sea o que tenga esas exigencias que se exige de un Estado moderno, ¿no? De eficacia, de gestión, etcétera, etcétera. En cualquier caso, tema complejo donde lo haya. Claro. Voy con Adolfo. Lo han dicho muy bien. Temas complejo de narices, poliédrico. A ver, por añadir, habría que la parte política pues que se mojaran un poco más, que fueran útiles también, porque yo lo que percibo de esto es que por el hecho de Madrid tener un gobierno distinto, pues te trato peor, por mucho que lo quieran enmascarar o que se han salido o lo que sea, parece que todo indica que... Pero es que siempre ha sido así. Y insisto, a ver, cuando digo que soy apolítico, mucha gente me dice, no, tú tienes que, ¿cómo que apolítico? Te tienes que... Bueno, yo en el sentido que me desentiendo porque me da mucho asco lo que veo, eso en general, pero es que de un lado o de otro, o sea, no... Pero en este caso concreto es lo que hay que juzgar. O sea, en este caso concreto hay un gobierno que, por lo que sea, pues le interesa ganar votos claramente, a mi juicio, pues abriendo los límites y fomentando... O sea, abriendo los límites, quiero decir, abriendo fronteras, entre comillas, porque todos los discursos que se hacen aquí es que integración, no sé qué, no sé cuánto, parece que todo es... Entonces, claro, lógicamente, como bien dice Silvia, pues eso hace que las... O un poco de su discurso iba por ahí, o por lo menos lo entendía así, discúlpame si no acierto, o sea que claro, los gobiernos pues al final en Marruecos y demás, pues claro, es un efecto llamada a la leche, porque claro, si tú estás desde España, estoy seguro que en Marruecos están cogiendo lo que trasladamos y lo adaptan a su manera y te vienen las personas pues desgraciadamente pues en condiciones muchas veces que no saben a lo que vienen. Entonces, a ver, en lo que igual disiento un poquitín de lo que se ha dicho, a ver, quizá porque mis padres fueron emigrantes y demás, pues tengo una especial sensibilidad. Dicho esto, no todo vale. O sea, entonces en estos casos pues sí que habría que buscar la repatriación, o sea, devolverlos a su país en la medida de lo posible, por muchas razones, entre ellas las que ya se han dicho, ¿no? También por temas afectivos y demás, y porque por muchas razones que luego si queréis entramos, ¿no? Sí. Ahora bien, yo creo que las personas de más de 16 años, o sea, si jurídicamente no se les puede devolver, porque no tienen el DNI, porque no sabes a la que tienen, porque te están... porque jurídicamente haya un recoveco y que no puedas devolverlos de manera razonable, pues, a ver, yo creo que habría que distinguir. Las personas de más de 16 años podrían aportar al sistema, podrían. Ahora bien, ¿van a aportar? Esa es la duda que mucha gente tiene y dices... tengo dudas. Claro. Y es un discurso que nos pueden llamar aquí xenófobos y de todo, pero yo tengo también serias dudas de que te vengan a aportar por muchas razones, porque todo requiere una preparación. Tú no puedes llegar a un país y en un momento determinado ponerte a ser una persona de derecho y ponerte a ser una persona seria si allí pues igual estás viviendo de mensajes muchas veces de mafias, de historias, porque esta gente que viene, a ver,
no creo que sea la gente más seria del mundo, no sé si me explico, porque si fueras la gente más seria del mundo vienes por otros cauces. Esto suena mal, pero no creo que sea la gente más seria del mundo. Entonces, acabo ya diciendo pues que creo que políticamente, pues creo que no se enfocan las cosas como debería y bueno, quiero ser positivo que las personas que acojamos, sobre todo aquí en Asturias, a ver, en España también, ahora bien, yo vivo en Asturias, que parece que nos quedamos con personas también, insisto, de personas también de más de 16 años y demás, pues que aporten y que se integren y que también les ayudemos nosotros a integrarse. Un poco como decía Silvia también, que los centros tienen que estar adaptados, tienen que tener las condiciones. O sea, aquí es todo el mundo el que tiene que... Porque muchas veces nosotros tampoco hacemos los deberes, entonces vamos también, dentro de lo que cabe, a hacer las cosas bien. Comprendo. Eso conlleva a la postre también recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Esos recursos salen básicamente de las clases medias, sobre todo, ¿no? Si adelgazamos las clases medias a base de imponer 1000 tipos de lo que sea, ¿no? Porque hay que asumir o afrontar pues sanidad, porque conlleva educación, sanidad, un montón de aspectos que cuestan dinero. Y desde luego, siempre, yo entiendo que en un país no solamente es lo que requieres o exiges, sino también lo que contribuyes, ¿no? Yo creo que el problema que hay de cómo es que ya se enfoca, aquí hablaba todo el rato del discurso político, pero también la sociedad tenemos una responsabilidad importante en cómo enfocamos también este tema, porque se escucha muchas veces que se habla con tibieza por el miedo a ver si me van a decir racista, xenófobo o hablar negativamente. A ver, aquí estamos, lo primero que hay que partir, yo, bajo mi punto de vista, con un discurso humanista hacia la situación. Aquí se habla de menores. Sí. O se acoge con todas las de la ley, o si no se tiene que retornar a sus familias. Porque estamos constantemente hablando de centros que efectivamente eso es a base de recursos que al final son mayores que muchas veces el gasto que puede tener un niño en su propia familia, porque necesitan educadores, integradores, necesitan estar en unas instalaciones que estén con esa vigilancia, adaptación a un idioma, a una serie de cosas que lo están haciendo con absoluta orfandad, donde hay una sola persona para un montón de críos. Entonces, si aquí tenemos todos un discurso, se quiere partir de, oye, vamos a ser buenistas porque estamos con el tema de hay que acogerlos a todos y por las circunstancias que tienen y demás, ¿por qué no se habla entonces de que esos niños estarían mejor con familias de acogida? ¿Por qué tienen que estar en centros? Los centros no les van a ofrecer ni el afecto ni tal. Y un niño no se puede hablar de un menor en clave de a ver si viene a aportar. No, porque los niños hasta ciertas edades lo que necesitan no es aportar. Al final eres un gasto que implicas a tu familia en una inversión en tu educación, en tu formación, en tu desarrollo como persona. Yo soy la persona que soy por la familia en la que me he criado. Entonces, a mí, si a lo mejor pues me hubiera quedado, lamentablemente, como pasa a muchos chavales, me hubiera quedado sin familia, a lo mejor no era la misma persona ni hubiera tenido las mismas oportunidades que yo tengo. Entonces tampoco es cuestión de decir que si son buenos o malos. No, porque muchas veces esas acciones las marcan las circunstancias en las que tú te crías. Y obviamente, vuelvo a lo mismo, no se le puede ofrecer nada, o sea, se están vulnerando los derechos de los menores en el momento en que los estás hacinando en centros. Muy bien lo hablábamos, que al final son getificados, porque al final, si todos vienen mayoritariamente de un país, se van a relacionar todos dentro de las circunstancias de ese país y difícilmente te puedes integrar. La única oportunidad de integración para un niño es que lo acoja una familia y que le dé el cariño que necesita en una familia, la educación, el desarrollo, los límites, las normas, las oportunidades. En los centros no se le da ninguna oportunidad y estamos hablando de generaciones perdidas que no se está... Aquí es que hay que acogerlos. Pero acogerlos, ¿en qué circunstancias? ¿Y por qué? ¿Y por qué van a estar aquí mejor que lo que puedan estar en sus países? ¿Y por qué, si no nos planteamos y nos echaríamos las manos a la cabeza si de repente nos empiezan a llegar menores de Portugal o de Francia
Y yo creo que nadie se pensaría en no, y no los retornamos a Francia, a sus familias francesas, y no los o a Portugal. Sí. Pero en cambio sí lo permitimos con Marruecos. ¿Exactamente por qué? ¿Y tienes otro ¿Por qué? caso? ¿Qué circunstancia hay? Y hablamos de lo mismo. Hay un entramado entre medias porque al final los centros, las ONGs y tal, es un servicio que busca clientela. Sí, sí. Son, sí. Vienen muchos fondos europeos para el mantenimiento de dichos centros. Centros que, vuelvo a lo mismo, están completamente opacados de qué está pasando en esos centros, donde se escucha también pues, relatos a veces muy escalofriantes de la problemática que hay allí, de violencia, de abusos y de tal. Entonces, ¿en serio les vamos a dar una oportunidad mejor y pensamos que por decir, sí, que se queden y los vamos a coger y tal? No, ¿en qué circunstancias acogemos a esos niños y qué les vamos a ofrecer a esos niños que no vayan a estar mejor que en el seno de una familia, con sus padres, que son los que les van a dar ese apoyo emocional, ese apoyo educacional? Y si queremos aquí traerlos, no dejan de ser niños, me parece que internarlos en centros, pero claro, para eso hay que dejar de la hipocresía a un lado y decir, oye, el que quiera, que queremos acoger, pues habrá que tener una implicación adecuada a lo que implica. Pero claro, es muy fácil decir, sí, que vengan y ahí estén en unos centros, mientras a mí no me afecte. Claro. Te quiero entender, Silvia, que plantearías que hubiera familias voluntarias de acogida que dijeran, yo quiero acoger a uno, sí, mándame uno para mí. Sí, al igual que está pasando, y hay familias de acogida que hay para niños que lamentablemente, pues por familias que son nacidos aquí, nacionales de aquí, y que tienen la problemática pues de familias desestructuradas y tal, porque vuelvo a decir lo mismo, yo soy la persona que soy gracias a la educación que he recibido de tener la familia que yo tengo. Y a lo mejor no sería la misma persona si con 12 años me tiran en Marruecos o en Senegal o en Francia o en no sé dónde y estoy deambulando por las calles a esa edad, o me meten en un centro. Ni voy a recibir la misma educación, ni voy a tener las mismas oportunidades ni las mismas circunstancias. Y ahí hay una situación trascendental que te va a marcar a futuro de cómo te vas a desarrollar como persona. Entonces, a mí, sinceramente, es que me parece un drama decir que vengan aquí y los acogemos con la tristeza de que un niño, que es un menor, esté metido en un centro. O sea, sin lo que supone el apoyo y el sostén de una familia. Y que se esté normalizando esto, vuelve a lo mismo, vamos a cambiar la nacionalidad. ¿Haríamos el mismo discurso, las mismas expresiones de racista, o sea, las utilizaríamos si son niños franceses? Porque tenemos frontera con Francia. Y aquí no vienen constantemente aluviones de menores franceses solos, sin su compañía. ¿Alguien se plantearía que hubiera entramados institucionales y fundaciones y organizaciones para acoger a estos niños sin retornarnos a sus familias francesas o a Portugal? Me da igual. Sí. ¿A que no? ¿A que nos parecería demencial que vinieran estos niños aquí y nos dijéramos, no, estos niños ahora nos los vamos a quedar? ¿Que tienen familia? No lo sé. No vamos a hacer ni una mínima labor de indagación de quién es esa familia. Aquí vienen y aquí ya se quedan. Y aquí ya se quedan y los dejamos ahí a la mano de Dios en los centros en los que, vuelvo a lo mismo, ¿qué posibilidades van a tener luego o qué oportunidades se les va a dar de integración, adaptación para tener un futuro mejor? Porque el drama de muchos de ellos es que el tema, pues al final tú desarrollas tu personalidad con lo que te crías. Y si al final estás en un centro, a lo mejor viendo unas dinámicas delictivas, te crías en lo mismo que si caes en una familia que tiene dinámicas delictivas, es muy difícil salir por sí solo de ahí, porque con 12, 13, 14, 15, 16 es que tienes que tener una madurez especial, excepcional, que no es acorde a tu edad, para tener la cabeza lo suficiente amueblada para decir, vengo a este país porque ya con 12 años vengo a pensar en formarme y trabajar y sacar a luego a mi familia de... No, que con 12 años no tienes esas habilidades ni tienes esas capacidades para pensar así. Y si no les vamos a dar una buena educación a esos niños porque están para una educadora para no sé cuántos,
¿qué límites les vamos a poder poner? ¿Cómo los vamos a controlar? Si estamos teniendo problemas aquí en los centros, en Asturias, en los centros de Los Pilares, las niñas abusadas sexualmente, responsabilidad de la consejería, eso enseguida de soslayo se ha tapado. Pues hay una serie de problemáticas y luego el discurso completamente hipócrita, y eso sí que es racista, el político, en lugar de decir, oye, aquí hay un problema y habrá que mirar, y a Marruecos hay que decirle ya que esto es insostenible y no se puede sostener, y que están condenando a una generación perdida de sus propios compatriotas, futuras generaciones que al final son lo que van a sostener el país. Marruecos se tiene que sostener de sus jóvenes. Esa sangría de población que está viniendo para acá es una generación perdida que muchos de ellos se están perdiendo aquí en circunstancias que, como decíamos, pues pueden acabar en situaciones delictivas, en marginalidad, en problemas. Y aquí se habla de acoger, pero luego, paralelamente a esto del reparto, de aquí que me traigan los menos posibles. Sí, del reparto vamos a hablar a continuación. Quería intervenir Adolfo, voy con Juan y pasamos al... a la distribución. A ver, en primer lugar, lo que tendría que haber es un control de origen, que no lo hay. Eso es lo que tendría que haber. Porque siempre estamos yéndonos a... O sea, esto es como todo. Tú vete al origen, vete a la causa. El efecto es que te vienen, pero la causa es controlar el origen, ¿no? Eso es lo que habría que hacer, que no se hace. Luego, a ver, estoy esencialmente de acuerdo. Ahora bien, si no, esto es un monólogo sobre este tema, ¿no? Hablando 3 personas de lo mismo, básicamente, ¿no? A ver, el caso de Marruecos o el caso de países que no son del primer mundo, vamos a decir, no es Francia. O sea, el ejemplo es bueno. Ahora bien... Sí, pero ayudas en origen. Que no sabes lo que voy a decir. Solo déjame hablar, que no sabes lo que voy a... A ver, simplemente... lo de que estás mejor en tu familia, y eso está claro. Ahora bien, esta gente si viene es porque no está mejor con su familia. No sé si me explico. O sea, en un porcentaje elevado. O sea, no creo... Un porcentaje muy reducido es el que vendrá obligado. O sea, obligado... Desde luego, si viene obligado es por su familia. No sé si me explico. O sea, no por la mafia. O sea, si viene obligado es por su familia. Entonces, estas personas vienen porque alguien les dice que vengan. Entonces, y en muchos casos de su familia. Entonces, eso partamos de ahí. Luego, que cuando vienes aquí estés mejor en... Es una buena idea lo que está diciendo, que sería lo ideal. Cuidado, que en familias que quisieran acoger... Ahora bien, complicado. Ahora bien, es una idea buena. En los centros de acogida que... A ver, puede hacerse bien. El tema es que se haga bien. En eso es en lo que estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. El tema es que paras a hablar y dices, lo que pasa es que a los gobiernos no les interesa por lo que se está diciendo, porque al final hay dinero detrás, intereses detrás, y esto es un cachondeo donde al final aquí todo el mundo... Y lo que menos preocupa es la parte humana de las personas que vienen. Pero, a ver, voy a decir una burrada, pero es así. O sea, hace años existían los orfanatos, ¿vale? O sea, eso de que tú te puedes criar medio bien, puede que con 12 años no tengas la cabeza centrada, pero, hombre, si tienes a gente que te quiere, lo principal es que te quiera. Esos cuidadores, y que haya cuidadores. O sea, que esa gente que te cuide, que haya unos valores humanos, un cariño, y entonces... ¿Por qué no te puedes desarrollar bien en un centro de acogida el tiempo que estés? ¿Por qué no? Es que tampoco... O sea, hay que abrir un poco el abanico. Luego, las personas de más de 16, yo un poquitín lo de aportar que decía antes, estoy hablando de personas de más de 16. Eso está en el Estatuto de los Trabajadores y las personas pueden aportar perfectamente si se cumplen los requisitos legales y demás. Yo parto de ahí, no que todo el mundo venga a aportar, no. Personas de más de 16, porque claro, un menor es un menor. O sea, no vamos... hay que distinguir entre menores... en lo que es la población... O sea, en distintas etapas. Exacto. Lo que es trabajar, puedes a partir de los 16 años si cumples una serie de requisitos. Luego, a ver, al final es acoger bien. Es un poco la idea en la que estamos de acuerdo. O sea, serían 3 ideas simplemente. Lo del tema de acoger, pues bueno, oye, hacerlo bien. 2, el tema de bueno, buscar la manera que estén bien. Y en tercer lugar, claro que cuesta dinero todo. Insisto, la clave yo creo que se resuelve todo es lo que hagas, hazlo bien. Y por favor, que haya más control de origen. Así nos ahorraríamos muchísimos problemas. El tema es, ¿interesa? Antes de dar paso a Juan, una frase que se dice mucho, que la llevo escuchando muchísimo, de países no desarrollados como Marruecos. Marruecos invierte en defensa, en gasto militar, mucho más que España. A lo mejor le convenía más invertir en infancia, en educación y en bienestar social
que no tanto en tener luego un ejército de mira qué bien, mira todo lo que tengo, cuidadito conmigo que mira todo lo que tengo. Invierte muchísimo más que España y que muchos países europeos. Entonces, claro, somos de primera categoría para lo que queremos, cuidado. En este caso con Marruecos y su doble moral. Juan. Bueno, yo venía al hilo de lo que dijo Silvia, de lo del francés en España. Sí. No hay que ir muy lejos. Cuando se planteó hace 2 o 3 años que niños ucranianos habían sido, entre comillas, exportados, utilizo esa palabra, exportados a Rusia, se armó la de Dios. Sí, sí. ¿No? Sí, es verdad. Demos la vuelta. Cuando se plantea. Es decir, ese discurso político, en aquel caso, se iba a llevar al Tribunal Internacional Penal, ¿me entendéis? Porque era el sacar a los niños de su ambiente, del territorio ucraniano, lo llevaban a Rusia, ¿no? Ahora, fíjate, lo tenemos ahí. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Por tanto, los problemas no están, que sí lo están una vez que llegan aquí, pero el problema, la clave está en la parte previa, en lo que precede, ¿no? Acoger bien. Yo no sé lo que es acoger bien, porque claro, acoger bien, claro, el acogimiento puede tener esa doble faceta que decía también Silvia, una parte afectiva, ¿no? Y otra parte, es decir, alguien puede vivir sin afecto y vivir muy bien, ¿no? En este caso, las personas se desarrollan cuando tienen ese justo equilibrio, ¿no? Entre el afecto y también dentro de un contexto, digamos, económico de bienestar adecuado, ¿no? Claro, eso va a ser muy difícil de conseguir. Y yo me pregunto, fijaros, aunque suene franquismo, coña, las universidades laborales eran grandes centros, por ejemplo en Gijón, la Universidad Laboral de Gijón, que tenía 1.000 internos, o no sé cuánto, o 2.000, y ahí salieron magníficos fresadores, torneros. ¿Por qué no se crean, o es que suena franquismo eso, de crear unas universidades, vamos a llamarle universidades, donde ingresemos e internemos a todos estos niños y ya desde el primer momento los formemos en los valores ahora democráticos, lo que queráis, pero lo mismo que hacían, por ejemplo, en el franquismo con todas esas universidades laborales que sirvió para que miles de españoles, de gente humilde, tuviese un oficio e incluso llegasen a ser gente con empresas, etcétera, etcétera. Muchos se criaron y muchos se desarrollaron en esas universidades laborales. No hay que olvidarlo. Tenemos una experiencia ahí. Sí. Formando profesionales, en este caso. Sí, sí. Internados y formados. Claro que en aquel caso también estamos lo mismo. Eran curas. Eran concretamente, por ejemplo, en la universidad laboral, eran, no me acuerdo de qué orden, los que atendían. Eso también hoy suena muy mal, ¿no? Es decir, que opciones hay varias, pero hemos de partir del primer presupuesto. Desde luego, lo que no tiene sentido es que lleguen miles, poblaciones enteras, ¿no? Diríamos todos los días. Eso sí que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Llega el momento de hablar, perdón Silvia, introduzco esto y te doy la palabra, también del reparto, y vuelvo a señalar que quizás la palabra reparto entre comunidades no sea la más adecuada cuando se trata de personas. Podemos decir distribución, aunque el lenguaje es tremendamente eufemístico y bueno, ya hubo quien hace años utilizaba la palabra reasentamiento. Bueno, vamos a ver, Cataluña, después de los pactos alcanzados, Cataluña dice que acogerá de 20 a 30, a Madrid le corresponden 700, Valencia tiene una exigencia muy similar a la de Cataluña, lo que ya ha hecho, bueno, pues que haya choques en el Congreso, lo que para unos es una medida xenófoba, para otros es una medida progresista. Asturias dice que está hasta al cupo, tiene el cupo lleno, pero se abre a acoger más si hay más dinero de por medio. Bueno, al final, no sé si es un mercadeo, no lo sé, sí es un mercadeo de personas. Parece un mercadeo persa, ¿no? Un mercado de esclavos que antes se ponían allí para ver que vamos a pujar por unos y por otros. Ahí está el drama y la falta de humanización en el discurso político, que luego al final cala también en el ciudadano de no es que no voy a abordarlo de una manera, ¿no? Se puede perfectamente de una manera con eso, con la humanidad que se requiere, porque se habla de menores, pero hablando con la realidad. A lo que apuntabas de Marruecos, que es muy interesante, el problema de Marruecos del país no es que, porque ahí también
salta nuestra superioridad moral es que es un país en vías de desarrollo. No, el problema de Marruecos es que es una dictadura, una monarquía con una dictadura. Una satrapía. Entonces, ese es su principal problema, y desde España los vemos con la moralidad de allí viven peor porque nosotros somos una democracia y un Estado de Derecho más elevado. Sí, pero luego compro todo el armamento de primera Claro, generación. luego nos vamos a lo mejor a determinadas zonas o capacidades que hay en Marruecos y nos podemos sorprender de, oye, esto de país sin recursos y con poco desarrollo, bueno, habría que también ver muchos empresarios que están haciendo negocio allí de cómo de subdesarrollado es el país para que se pongan a lanzar cosas que no hacen otros países menores y menores. Y además, el problema, precisamente de por qué es una satrapía y le importa nada su población, es que siempre que llegan oleadas, porque esto está completamente coordinado, se gestiona de una manera, para vulnerar las fronteras, de una manera muy coordinada por mafias, porque claro, para vulnerar la ley tienes que ser un delincuente para hacerlo y necesitas organizarlo, no puedes hacerlo de cualquier manera. Están muy organizadas y coincide siempre cuando Marruecos quiere hacer algún tipo de presión política sobre algo, te lanzo, no solamente a los menas, también el salto a la valla, a los inmigrantes, lo que yo quiera. Utilizan, son lamentablemente... Marruecos se abre y cierra el grifo de la inmigración. Sí, porque al final, lamentablemente, las guerras que se lidian ahora en el siglo XXI, a excepción de lo que pasa con Rusia y Ucrania, que te llevan los tanques, las guerras de hoy en día se hacen así, porque la presión migratoria es un arma de guerra. Lamentablemente está siendo un arma de guerra, porque tú, el lanzar hordas de gente al final con la guerra lo que haces, ¿qué haces? Ocupar territorios. Pues lo mismo se hace en este caso. Ya no se hace con las armas. Claro, vas a tener una respuesta militar. Pero como lo haces con la población, que parece que es la vulnerable, la desfavorecida, se utiliza, son muy inteligentes y saben que en Europa, no en Europa en su totalidad, sino en la Europa occidental, porque en la Europa del Este vemos que no tienen estos problemas con la inmigración, porque tienen muy claro que el tema de las fronteras es importante y que el tener un control de fronteras no es decir que estás en contra de la inmigración. A veces precisamente el tener un control de fronteras adecuado es precisamente garantizar que la inmigración que tú vayas a tener allí le vas a dar una calidad digna de vida. No solamente a eso, también a tu población, al que le debes también tener cierta seguridad y cierto bienestar. Si tú coges y eliminamos las fronteras por completo y lo abres a que al final no deja de ser la ocupación de un territorio, que le desbordas a nivel de recursos desbordados, haces que es una inestabilidad del país. Y al final es como si fuera una guerra, porque coincide siempre que hay un chantaje político, utilizo entonces el arma de fronteras. Y como aquí tenemos la tibieza y la hipocresía de tener un discurso muy buenista y lo que hacemos luego, en lugar de controlar con las garantías que debería tener aquí, porque aquí le va a dar más garantías en la frontera. Yo si fuera un inmigrante, tiene más garantías de que te controle la frontera adecuadamente el ejército español o los guardias civiles bien dotados, que estar, como estamos haciendo, pagando mercenarios, porque es lo que hacemos, Estamos subcontratando el control de las fronteras, dándoles dinero a auténticos mercenarios que les tratan como perros allí. Y que cuando les interesa te abren la frontera para lanzarte a esta gente. Pero mientras tanto estoy dando dinero a mercenarios allí para que me controlen porque estamos armando a Marruecos. No sé si se ve, pero hay auténticas partidas millonarias por parte del gobierno español para darles armas a los controles fronterizos de allí de la policía marroquí y del ejército marroquí. En un gobierno, como decimos, que es una auténtica satrapía, donde no hay ningún respeto por los derechos humanos y donde si tienen que coger a uno de ellos y pegarle una auténtica paliza, se la dan, porque hay casos, que vuelven al mismo, silenciados del trato que reciben en los asentamientos que hay allí para intentar pasar a España. Y cuando me apetece, porque el gobierno español, si necesito algún tema de pronunciamiento sobre el Sáhara o sobre otra cosa, entonces te lanzo a la gente. Eso, inestabilidad económica porque se desbordan los recursos y no hay posibilidad de integración.
Si no hay posibilidad de integración, no se le da alternativas a las personas. Si las personas no tienen alternativas, hablamos de menas, pero cuando cumplen los 18 años se les lanza, vamos, van fuera, ya no están en unos centros. Aquí hablamos del reparto muy fácilmente. Venga, vamos a repartirlos por las comunidades autónomas, claro, pero muchos de ellos están al filo de llegar a los 18. Sí. Y cuando llegan a los 18, ¿qué hacen? A la calle. Si se van a la calle, no tienes ingresos, no tienes nada, ¿cómo comes? Pues es que lo haría, no tiene que ver ni con ser marroquí, ni español, ni francés, ni portugués, ni ucraniano. Te vas a un país y si no tienes los recursos, pues al final lo que tienes que hacer es por los medios que puedes. Y muchas veces están empujados a delinquir porque no les queda otro remedio, porque tienes que comer. O tienes que ocupar porque necesitas una vivienda. Si no, tal. Entonces, se está utilizando toda esta serie de población por parte del gobierno marroquí como un arma de política de guerra. No es la guerra del siglo XXI es esa, es ya no desestabilizo países. Hablamos de inmigración, pero es que hay muchas formas de guerra también, con el tema de los boicot digitales y una serie de cosas que también, o el intentar interceder en las elecciones a través. Pues esto, la inmigración, se está utilizando como ese arma de guerra. Y además se aprovechan de un discurso que aquí, como es completamente endeble, acomplejado y tal, me da miedo decir y que vengan y que vengan y que vengan, cuando también llama la atención los porcentajes también, porque en su mayoría no vienen nenas, porque oye, en Marruecos también nacen niñas, ¿no? Sí. Y las niñas también, esas penurias que tienen en su familia, las vivirán las niñas, en cambio solo vienen los niños. Sí. En su gran mayoría hay muy pocas niñas, eso también nos tiene que dar que pensar. O sea, ¿por qué están lanzando estos niños para aquí? Y ya voy a finalizar, y que sí que por parte de las familias hay unos engaños por parte, muchas de ellas, muchas familias que los empujan, otras que los niños van como un efecto moda, porque es lo que se hablan en los colegios, y acompaño a mi amiguito que también voy, y en algunos casos te empujará la familia, pero en otros lo haces a escondidas de la familia. Y también porque hay un efecto de promoción donde se oye, es que vas a ir allí y allí te van a dar todo, te van a dar una paga, te van a no sé qué y tal. Y además, claro, si además me das esa paga, luego pues me la mandas aquí para la familia. Entonces, estamos creando un círculo tan pernicioso que al final, si te pones a ver la realidad con la objetividad de decir, no lo voy a hacer de una manera complejada, de que ya me vayan a cancelar ni por racista ni xenófobo, porque no lo soy y porque lo estoy viendo desde un plano objetivo y razonable y con sentido común y también con humanidad, se está viendo pues que al final lo que decía al inicio, un mercado persa. Adolfo. Muy breve, porque como que pongamos el minutero así. No, venga, adelante. A ver, simplemente, en primer lugar, yo creo que si controláramos el origen y fuéramos serios, es el discurso que yo creo que está detrás también de lo que estamos diciendo, nos ahorraríamos muchas cosas. Entonces, no hay ese interés real por resolver la situación. Y es al revés, se crea el problema. Es lo triste de todo esto, es un primer lugar. En segundo, me ha encantado, la verdad, tal como lo has expuesto el tema, porque es verdad que cuando estás hablando parece de tiempos anteriores a la democracia, pues parece que se vivía en otro planeta y peor siempre. Pues no. Es decir, temas, por ejemplo, como pues, los maestros industriales de la empresa principal que mueve Asturias, pues salió gente potentísima, los antiguos maestros y toda la formación y un montón de cuestiones de antes que se podría copiar, algunas cosas, Claro. Desde luego no todas. Aquí tampoco es... la cosa es quedarte con lo bueno de todo. Porque yo estoy seguro que antes, mira lo que te digo, o sea, yo no he entrado ahora en un centro de estos de menores, pero estoy seguro que se está peor ahora que hace tiempo. Vale que hay más demanda porque España ha prosperado y te viene, y acabo ya, la tercera cosa que quería decir, te viene gente de fuera. Yo prefiero gente de Ucrania que de Marruecos, lo voy a decir así de claro, aunque suene xenófobo, por mil cosas. Es otra cultura. Para empezar, ¿por qué no vienen mujeres aquí? Porque ahí hay machismo de la Virgen. Yo no he estado en Marruecos nunca, pero hay machismo... Yo sí. Bueno, pues todo el mundo ha gastado, al final, la mujer, pues, ¿para qué está? Para llevar leches, desgraciadamente, o sea, es una vergüenza lo que... Pero claro, que aquí también habría que mejorar un montón de cosas en ese sentido. Ahora bien, allí están años luz. O sea, sí es tercermundista, sí. Y económicamente también. ¿Que inviertan en lo que les da la gana? Claro que sí.
que para mí no es un ejemplo de... No, no lo es. Prefiero 1000 veces el caso de... Mira, yo en Ucrania, mira, y acabo ya, hay 2 personas en Avilés que cada vez que paso, hay una chica que está por... Estaban en la cámara, estaban donde el Bank Inter, en la cámara, estaban ahí puestos una pareja, una chica tocando el violín y un chico, los quitaron de allí de lo bien que lo hacían, que es una puñetera vergüenza. Gente, envidias y rollos y tal. Claro que le dábamos dinero. ¿Cómo no vas a dar dinero a gente que lo hace bien? Que estás pidiendo, pero aportando y haciendo. Y encima tocando bien. Ahora están por las meanas, por distintos sitios. No les dejan estar más de 10 minutos en un sitio parados. Pero son tan buenos. En concreto ella, que es la que toca, bueno, y él también que hace el apoyo, que la gente, estoy seguro que ganan más que la mayoría de la gente asalariada. Vienen a aportar y vienen... Dudo que en este tipo de inmigración venga a aportar. Ahora bien, también insisto, ya que vienen, vamos a intentar hacerlo bien. Yo es un poco lo que quisiera decir. Voy con Juan. Parto de la base que, a título particular, me gustó mucho esa opción de la formación, tipo universidad laboral y demás, pero esto ni se plantea. Bueno, porque para plantearse, digamos, hay que, aquello que decía Leonardo, saber ver, hay que saber, haber visto. Sí. ¿No? Yo, a efectos de, por lo menos, conclusión sobre este aspecto particular, uno, lo que decía Silvia, ya lo dijo antes Gaddafi. Gaddafi decía que cada mujer que venía a Europa, pues traía a un guerrero, traía a un soldado. En definitiva, llenarnos Europa de soldados. Eso a mí, a su vez, que me gusta la mitología, me lleva también a Grecia, el famoso mito de Zeus y Europa. ¿No? Zeus y Europa. Y tres, detesto el buenismo. ¿Por qué? Porque lo he vivido concretamente con muchos juicios. Ahora ya no, hace 4 o 5 años teníamos cientos de juicios de venezolanos. ¿Por qué? Porque cuando había un convenio internacional entre España y Venezuela, en el sentido que nosotros asumíamos las prestaciones de seguridad social. Consecuencia, Maduro no les pagaba concretamente las prestaciones y el buenista español éramos nosotros los que asumíamos concretamente el gasto y esas prestaciones de seguridad social. Por lo tanto, yo detesto el buenismo, porque al final a lo que conduce es que la caja la formamos los contribuyentes, concretamente, digamos, quede vacía. Y en tercero, evidentemente que lo de Madrid tiene un sentido. Trasladarles un problema. En este caso no le trasladas un problema, le trasladas 800 problemas. Sí. Y Cataluña se libra. Claro. Es que el problema es que... Un momentín, Silvia. Sí. Vamos a hacer un turno final porque nos apremia el tiempo en esta noche. Comienzo por Adolfo, voy con Silvia y finalizo con Juan. El segundo tema, el tema del COVID que íbamos a tratar, lo tenemos que dejar ¿para cuándo? Para mañana, en el programa de Javier Neira, en La Caja Negra, donde de manera monográfica se abordará este tema. Voy con Adolfo, último turno, conclusiones en una palabra. De Adolfo, de Silvia y de Juan. ¿En una palabra? No, una palabra no. En un argumento. Yo me gusta ser disciplinado, ¿eh? Bueno, un argumento... Mira, sí te voy a dar una pincelada para simplemente... Yo de la pandemia diría bendita y desgraciada. No, simplemente. del tema... Y del tema de bendita y desgraciada. Quédate con eso. Bendita porque a mí me vino bien, desgraciada porque ni puñetera gracia. Y del tema de hoy, la verdad que... A ver, da gusto, ¿eh? Porque el nivel de las personas que tengo aquí, pues la verdad que está todo hablado. Realmente yo creo que si me tengo que quedar con una cosa es en origen, controla mejor, sé serio, sé humano, quédate con lo bueno también de lo que han hecho los anteriores, intenta copiar algo para bien y no mires solo por tu barriga y por quedarte ahí y por pasar los problemas a los demás. A ver, esto daría para simplemente quien quiera que lea entre líneas. Daría para mucho más. Silvia. Sí, está habiendo un problema muy grave y cada vez más creciente, que es el tema en Europa con la inmigración. En este caso hablamos hemos estado abordando el tema de los MENAs, que hablábamos de que es trasladar problemas porque precisamente Cataluña, que es la que está apoyando, es ese socio de gobierno intermitente con el que, paradójicamente, un gobierno tan progresista, socialista, tan sororo con la inmigración y toda esa serie de cosas, pues se apoya en un socio que directamente le está vetando esa inmigración, que estamos hablando además de menores. Si Cataluña
no quiere llevar menores allí es porque ellos ya saben que tienen un problema con la inmigración. Es una de las comunidades autónomas que tiene los índices de delincuencia disparados, tiene un problema de integración importante. Cada vez que detectan alguna cédula a la policía de investigación de donde podría haber un origen de... Ya han tenido atentados terroristas con el islamismo, con el yihadismo. Están todos concentrados, se concentran allí la radicalidad y por eso están diciendo que no, pero al final están diciendo que no, el problema ya lo tienen. Si el problema no es ahora, además, es muy, muy grande y va a más. Si el problema no es decir que no, si es que Cataluña, por mucho que quieran separarse, integran España. Si al resto, si a Madrid le va mal, a Cataluña, por decirte, le va a ir mal y peor. Lo mismo que si a los murcianos les va mal, en Asturias también nos va a afectar. ¿Qué piensan? ¿Que van a poder ellos aislar sus fronteras? O sea, es una cosa tan descabellada que lo que necesitamos, de verdad, empezar a tener un discurso racional, con sentido común, que tenerlo no implica el ser racista, ni el ser xenófobo, ni nada de eso. Es que se puede tener un punto muy humano a la hora de abordar este tema, pero abordarlo desde esa realidad. En Europa, precisamente por ese falso buenismo, porque al final es hipócrita, vuelvo a lo mismo, porque si tanto queremos acoger, lo que hay que hacer entonces es listado de familias, de gente que quiera acoger, que quieran traer inmigrantes porque quieran ser solidarios y tal, listado de familias para acoger y hacerse cargo de estos niños, no coger y decir que se dedique el Estado español, no, pero el Estado español somos todos, lo que hablamos, porque hay una ducha común donde vamos a meter todos nuestros recursos y tal, y entonces esos niños que está criando el Estado español, de alguna manera los estamos criando también nosotros. Entonces, implicarse realmente si se quiere, y si no, dejar ya el discurso hipócrita y empezar a ver que hay un problema muy gordo y que no se va a solucionar ni siquiera ahora diciendo que vamos a poner un control de fronteras, porque lo que ya tenemos ahora, el problema ya está. Francia tiene unos problemas gordísimos con la inmigración. Vemos Suecia. Bélgica. Está habiendo unos problemas terribles y una clase política completamente inoperante e incapaz inepta para afrontar esto, paralelamente a una sociedad adormecida en la que, oye, si el político de turno le faltan luces, por lo menos que lo tenga la ciudadanía. Ese es el problema también, porque al final es que en sociedad estamos todos y este problema nos afecta en gran medida a todos. Y si no se aborda el problema de una manera adecuada, lo único que se va a crear es más polarización, más guetos y el racismo crece. La xenofobia y el racismo crece cuando España nunca ha sido un país racista y siempre precisamente nos hemos caracterizado por la integración por ser integradores y por ser acogedores. Y ser acogedores. Voy con Juan y finalizo con él. Yo solamente con dos palabras, exactamente dos palabras. Los MENAs es una manifestación más del problema migratorio. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Me despido de ellos en el orden contrario al que los presenté. Gracias, Adolfo, como siempre, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Silvia. Gracias. Y gracias, Juan. Programa más corto de duración que en otras ocasiones, pero es que son las cosas de la programación que hay que ajustarse y reajustarse. El segundo tema, como les decíamos, que vamos a tratar ese 5º aniversario del COVID, mañana a partir de las 11 de la noche en la Caja Negra con Javier Neira y sus invitados. Gracias por su atención. Nos vemos el martes. Ánimo y adelante. Buenas noches.